Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por venir a la charla, gracias por la invitación al Club de Matemática Avanzada. Este, Creo que hace bastante tiempo que no doy una charla propiamente de matemáticas. Así que, preparando esto, bueno, me he vuelto a conectar con algunas ideas. Eh, la idea de la charla, para mí, por lo menos, es quizá dejarles algunas ideas para que después ustedes las puedan explorar. Una hora quizás no podemos explorar todo el tema. Algunas ideas para que puedan explorar algunas cosas interesantes. Eh, y quizá de repente poder continuar esto con algunas otras charlas o con algunas personas interesadas, tal vez, ¿no? A ver. Ya, entonces, yo había dado una charla anteriormente que le había puesto el nombre de esta película, Encuentros al final del mundo. Es una película de Werner Herzog y trata de personas que se fueron a vivir a la Antártida, ¿ya? Es una película interesante que trata de personas que, ¿por qué acabaron viviendo ahí en la Antártida? ¿Qué hacen en la Antártida? ¿Y qué personalidades tienen? Entonces le puse este nombre porque justamente uno puede pensar que este es como el fin del mundo, ¿no? La Antártida, el fin del mundo. Entonces, una de las cosas que había puesto en la reseña de la charla, o una idea que pusimos era la idea de los rieles del tren, cómo pensamos si estos rieles se intersectan o no se intersectan, ¿no? Entonces, ahí hay un dibujo que representa dos rieles paralelos, ¿no? Bueno, representa dos rieles paralelos. Entonces, hay una pequeña contradicción en nuestra cabeza porque, claro, cuando uno está parado ahí y mira hacia abajo, los rieles son paralelos, pero cuando uno mira la figura, parecería que los rieles se van a intersectar en algún punto, ¿no? De hecho, esto de acá, esta recta en la cual se intersectan los rieles, o la recta en la cual tú miras cuando ves el océano, ¿no? Miras el océano y ves el agua llega hasta acá, ¿no? Esa recta, ¿han escuchado de esa recta antes? ¿Cómo se llama esa recta? Eh, no sé si estoy dando el nombre exacto, pero es la recta de perspectiva, ¿no? O sea, es el horizonte. Cuando tú quieres saber si algo está a tu altura, es justamente porque está a la altura de tus ojos, lo vas a ver a esa altura, ¿no? Si algo está a esa altura de tus ojos es porque está a la misma altura que tú. Entonces, acá la perspectiva hace que parece que estas dos rectas que son paralelas se van a intersectar en algún punto que aparece ahí en la gráfica, ¿no? Entonces, esta idea es la idea de la geometría proyectiva. Esta es una rama o un estudio de las matemáticas que es muy antiguo, ¿ya? La idea de la geometría proyectiva consiste en cómo visualizar un objeto, ¿sí? Desde un plano en un plano de referencia distinto, ¿no? Entonces, ahí tengo un triángulo, pero cuando yo lo proyecto sobre el otro plano, claro, el triángulo cambia, ya no se va a ver así como esto, sino se va a ver así, ¿ya? La geometría proyectiva es un campo antiguo. Ahí he puesto, este es un corto que encontré en YouTube acerca de cosas relacionadas a geometría proyectiva, teoremas relacionados a geometría proyectiva. Esta recta, me parece que le llaman la recta de Pascal. Esto es un hexágono, o bueno, estos 6 puntos determinan un hexágono, y yo estoy proyectando o, digamos, estoy extendiendo los lados del hexágono. Estos lados del hexágono, ¿no? Los opuestos, o sea, este, por ejemplo, es el opuesto de este. Los opuestos se intersectan en ciertos puntos. Y un teorema de geometría proyectiva es que estos tres puntos son puntos colineales. ¿Sí? Son puntos colineales. Hay otro teorema muy conocido de geometría proyectiva también,
es que si tú tienes dos rectas y eliges 3 puntos acá, y eliges 3 puntos acá, y hayas las intersecciones 2 a 2, estos 3 puntos también van a ser colineales, ¿ya? O sea, son teoremas que se pueden deducir a partir de ciertos cálculos con geometría proyectiva, ¿ya? Yo no soy experto en el tema, pero sí sé que hay un desarrollo fuerte de este tema y en geometría básica o geometría euclidiana hay varios teoremas que se pueden deducir. Les recomiendo que vean este video, si nos sobra tiempo lo vemos al final. Ya, entonces, antes de pasar a esto, entonces, una pregunta podría ser justamente cómo podemos nosotros ver acá el piso, podemos pensar que el piso está con mayólica y el piso con mayólica es este, ¿no? Ahí está el piso con mayólica. La pregunta sería cómo podemos construir una imagen proyectiva, es decir, en perspectiva. Ahí está, recordé esa palabra clave, ¿no? La perspectiva, eso es lo que usan los arquitectos, por ejemplo, para hacer gráficos, ¿no? En perspectiva, ¿cómo dibujaríamos esto? Entonces, una idea de dibujar esto en perspectiva es acá ubicar puntos equidistantes, ¿ya? Ubicar una línea de horizonte, que sería esta, ubicar un punto de perspectiva, que sería este, ¿ya? Trazamos. Entonces, todas estas rectas que estoy trazando son rectas paralelas, ¿no? Corresponderían a estas rectas paralelas de acá, ¿ya? Pero ahora están en perspectiva. Después de eso, agregamos un punto más que podría representar la medida acá, ¿ya? Trazamos, ¿ya? Y encontramos este otro punto. Y después trazamos hacia todos los otros puntos. ¿Ya? Bueno, resulta que en este diagrama no solamente estas son rectas paralelas, sino que las diagonales también son rectas paralelas. Estas de acá son las rectas punteadas que estoy trazando. También son rectas paralelas. Entonces, como vimos, ¿cómo se trazan rectas paralelas en perspectiva? Con un punto de perspectiva, ¿verdad? Y las rectas paralelas llegan a ese punto de perspectiva. Acá son estas rectas paralelas. Bueno, resulta que estos puntos de acá de intersección tienen que ser colineales, ¿no? Algo así. Y ahí se encuentra el plano con mayólicas en perspectiva, ¿no? Entonces, esa es una idea de esta geometría proyectiva. Ahora, ya, entonces acá esto también lo saqué de otro video de YouTube, porque ahí está justamente el plano ya trazado, ¿no? Ya está el plano trazado. Entonces, primero, intuitivamente lo que estamos observando es que las rectas paralelas en perspectiva sí se van a cortar en un punto infinito, ¿ya? Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué pasa con una parábola? ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con la parábola y igual x cuadrado? Porque y igual x cuadrado acá es esto, ¿no? Ahí está y igual x cuadrado. Pero la pregunta es cómo se va a ver una parábola en perspectiva, ¿no? ¿Cómo se va a ver una parábola en perspectiva? Entonces, la idea es que esta parábola, la gráfica de la parábola surgió al poder poner puntos, la parábola, y después unirlos todos, ¿no? Entonces acá también. Entonces acá está el 0, 0, acá está el 1, 1, el 1, 2, el 2, 4, perdón, 2, 4 ya se encuentra acá. Pero fíjate que la parábola en perspectiva se va a ver así, pasando por estos puntos. Se va a cerrar el punto. Ajá. Entonces, esta parábola en perspectiva se va a cerrar. Se va a cerrar y se va a convertir en este. Se va a convertir en este. Entonces, esta parábola se cerró por un punto extra en el infinito. ¿Ok? Ya. Entonces notamos que este punto en infinito, o esta recta en infinito, de momento nos está sirviendo para pensar con esa perspectiva. Después,
sobre los números complejos. ¿Ya? ¿Alguien sabe quién es ese señor de ahí? Pregunta muy difícil. Es ¿cómo se llama? Cardano. ¿Ya? Cardano. Hay otro link de YouTube para que lo chequeen. Cardano, pero sí le suena a Cardano. Teorema de Cardano-Viet, ¿no? Si tú agarras un polinomio. Ah, dieta. Sí, Cardano-Viet. O sea, Viet creo que es otra persona, ¿no? Sí. Pero si tú agarras un polinomio, esta es la suma, ¿no? O menos la suma de las raíces. Y si agarras el último, es el producto de las raíces o multiplicado por un signo, ¿no? Ya. Bueno, él, como por este trabajo en el polinomio, me doy la idea de que trabajó con polinomios. Entonces, ¿por qué cabe hablar de polinomios y de números complejos, ¿no? Porque cuando yo veo, por ejemplo, dos rectas que no sean paralelas, se cortan en un punto, ¿no? ¿Por qué dos rectas en el plano se van a cortar en un punto? Porque esto implica básicamente resolver una ecuación lineal, ¿no? O sea, es ax más bi igual c, ¿no? A1, b1, c1, y a2x más b2y igual c2. De estos dos voy a reemplazar espejo x con espejo y, ¿no? Y todo lo que queda lo reemplazo acá y me queda una ecuación lineal, ¿no? Para x, una ecuación lineal tiene una única solución, ¿verdad? ¿Cuándo la tiene? Ahora, ¿qué pasa con la intersección de una parábola con una recta? Entonces, en el mejor de los casos, tiene dos puntos de intersección. ¿Sí? En un caso extraño, tiene un punto de intersección. En otro caso extraño, no tiene ningún punto de intersección. Ahora, otro caso que puede ocurrir también, esta recta paralela al eje, tiene solo un punto de intersección. Entonces, a los matemáticos nos gusta uniformizar las cosas, ¿no? Básicamente, queremos decir, una recta intersectada con una parábola siempre tiene dos puntos de intersección. Entonces, si yo quiero decir eso, obviamente no va a ser cierto, por esta razón, ¿no? No va a ser cierto. Entonces, pero de acá hay problemas. Este problema, hay problemas que se pueden resolver fácil, porque, por ejemplo, cuando tú trabajes con, por ejemplo, ¿no? Y igual x cuadrado, que es esta, y pensemos en esta tangente, ¿no? Esta tangente es y igual a 0, ¿no? Entonces, esto se resuelve fácil porque vas a tener x cuadrado igual a 0, ¿no? De las dos se deduce x cuadrado igual a 0. ¿Y qué pasa con esto? Pasa que, claro, la única solución es x igual a 0, pero tiene multiplicidad 2. ¿Se entiende? Tiene multiplicidad 2, ¿no? Entonces, en verdad, claro, acá hay una intersección, pero es de multiplicidad 2. Entonces, ya contando con multiplicidades se arregla este punto. Pero esta recta no se arregla, ¿no? Pero si yo quiero resolver y igual x cuadrado, y esta recta vamos a ponerle y igual x menos 1, entonces te queda x cuadrado igual x menos 1, que va a tener raíces complejas. ¿Ya? Entonces, los números complejos son importantes para poder lograr encontrar esas raíces. Ahora, ¿alguien sabe por qué surgieron los números complejos? ¿Cuál fue el origen de los números complejos? Eso lo van a explicar en este video. ¿Conocen un poquito de esa historia? No es para resolver una cuadrática. Pasa que cuando uno piensa en intersecciones de esto con la recta, bueno, uno simplemente puede decir, bueno, pues no existen las intersecciones y punto, ¿no? No existen las intersecciones, ya está. Pero cuando uno trabaja con la cúbica, o con algunas cúbicas, una cúbica sí o sí tiene que tener una raíz real. Eso se puede demostrar, ¿no? Sí o sí tiene una raíz real. Todos conocemos la fórmula de las raíces de una cuadrática, ¿no? Pero saben que existe una fórmula para la cúbica, ¿verdad? Sí. Ahí en este video van a encontrar mucho acerca de esto. La historia es que primero se resuelven cúbicas sin término cuadrático. Si tú ya puedes resolver esto, a partir de eso ya puedes resolver todas las cúbicas. Pero sucede que
cuando tú utilizas esto y quieres resolver, van a aparecer raíces negativas. Van a aparecer raíces negativas que finalmente se pueden cancelar con otras y te dan como resultado alguna solución real. Entonces, en verdad los números complejos surgieron no por la cuadrática, sino por la cúbica. ¿Ya? Eso es un dato interesante. Bueno, pero en fin, números complejos. Entonces ya sabemos que tenemos que trabajar por lo menos en complejos. Ya, entonces vamos a hablar de... queremos ir apuntando hacia el plano proyectivo, ¿no? Entonces primero tendríamos que hablar de la recta proyectiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a considerar? Todos los puntos, perdón, todas las rectas que pasen por 0, 0. Ahí estoy tratando de dibujar muchas rectas que pasan por 0, 0. ¿Ya? Entonces, una recta está determinada por un punto de paso. ¿Sí o no? Un punto que no sea el 0, 0 determina únicamente una recta. Entonces, y si rescalamos el punto, obtenemos la misma recta. Es decir, si yo ubico este punto por acá o un punto que está por acá, determina la misma recta, únicamente. Entonces, básicamente, las rectas que no son horizontales, las puedo determinar con puntos que están a altura 1. Todos esos puntos determinan una recta no horizontal. Y tengo una recta extra que es la horizontal, que pasa por 0, 0. Eso serían todas las rectas en R2. Entonces, estamos pensando en el conjunto de rectas en R2. Ahora, ¿cómo puedo determinarlas un poquito más específicamente, ¿no? Con coordenadas homogéneas. Como teníamos coordenadas cartesianas, ¿no? De 2 dimensiones, tenemos coordenadas homogéneas. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, una recta la pienso como una coordenada homogénea, donde las coordenadas homogéneas son iguales si es que yo reescalo. Es decir, al multiplicar por una constante a la primera y segunda componente, queda la misma recta, ¿no? O sea, en otras palabras, la coordenada homogénea 3, 5 es lo mismo que la coordenada homogénea 3, 500, 1. Da igual porque representan la misma recta, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es el plano, perdón, la recta proyectiva real? Esa es la recta proyectiva real. ¿Qué es? Es el conjunto de coordenadas homogéneas donde el x y el y no pueden ser ceros a la misma vez. Entonces, es el conjunto de rectas. Y si me doy cuenta, el conjunto de rectas es igual a los reales con el infinito. Ya, acá hay diferentes cosas para diferentes niveles del público. A ver, todos han llevado acá discretas 1, discretas 2, ¿no? Ya, relación de equivalencia. Relación de equivalencia. Hay una relación de equivalencia entre los pares ordenados, donde yo puedo poner una relación, que un par ordenado sea equivalente a otro si se multiplica por una escalar. Una relación de equivalencia me define me define clases de equivalencia, ¿no? Entonces ya otro nivel, clases de equivalencia. Básicamente estamos hablando de un cociente por la relación de equivalencia. ¿Algunos manejan esto? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿por qué digo que es los reales unido con infinito? Y acá otro concepto. ¿Qué quiere decir que sea igual? Hay una biyección. Concepto de biyección. ¿Por qué? Porque las rectas que no son la horizontal, todas las rectas negras, quedan exactamente definidas por su pendiente. Hay tantas rectas negras como números reales. ¿Por qué? Porque cada punto de esta recta verde define exactamente una recta. Y entonces hay tantas rectas como números reales, ¿no? Ahora, me falta una recta más, que es esta, la horizontal. Esa recta la defino con el símbolo infinito. Y ya está. Hay una relación entre la recta proyectiva real con los reales unido con infinito. A eso me refiero. Acá hay solo un infinito, ¿no? No es que sea más o menos infinito. Solo hay un símbolo infinito.
El segundo símbolo ya es para un nivel más avanzado. Es isomorfo, podría ser, pero tendríamos que definir alguna... Homeomorfo. Homeomorfo me refiero acá, en este contexto. Homeomorfo quiere decir que tiene la misma topología, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho tienen la misma topología. O sea, yo puedo pensar en la recta real cerrada por un punto en infinito y eso me va a dar S1, ¿no? S1 es la circunferencia. S1 es la circunferencia. Entonces puedo pensar en esto como la circunferencia. Ahora, lo llevo a los complejos. Lo llevo a los complejos, hago lo mismo. Solo que, claro, la gráfica acá está en R2. La gráfica la tendría que hacer en C2, ¿verdad? Pero C2 ya es de 4 dimensiones. Así que este es lo más cercano que me ayuda a pensar. Pero es lo mismo cambiando reales por complejos. Y entonces obtengo la recta proyectiva compleja. Y la recta proyectiva compleja va a ser los complejos unidos por infinito también. ¿Por qué? Hago una idea similar, ¿no? En lugar de tener una recta verde, la idea de esa recta verde que está a altura 1 va a ser un plano complejo. Y aparte de eso tengo el plano complejo horizontal, entre comillas. Bien. Y homeomorfo, esto es homeomorfo a S2. S2 en la esfera. O sea, básicamente estás teniendo los complejos y estás poniendo un punto más en infinito y es como que se cierra todo esto en una esfera. ¿Ya? O sea, la recta proyectiva compleja es básicamente la esfera. ¿Ya? Ok. Pero ahí es un tema para pensar en sí mismo, ¿ya? Bien. Entonces, ¿cómo generalizamos esto? Si ya dijimos recta proyectiva, ahora queremos hablar de plano proyectivo. Entonces, para pensar en plano proyectivo, lo que voy a hacer es pensar en rectas, pero ahora en R3. Agarro las rectas en R3 que pasan por el origen. Entonces, son todas las azules y las rojas. Pero las azules, o sea, las que no están en este plano horizontal, las azules, quedan exactamente determinadas por un punto del plano azul, ¿no? O sea, hay tantas rectas azules como puntos hay en el plano azul. Ahí está el R2. Y después de eso tengo que añadir las rectas en el plano horizontal. Pero ese paso ya lo hicimos. Las rectas de un plano corresponden a la recta proyectiva. Entonces puedo descomponer el plano proyectivo como R2 unido con una recta proyectiva. ¿Ya? Entonces, ahí sí más o menos estamos de acuerdo a la primera parte de la geometría proyectiva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dibujamos acá, ¿no? Habíamos dibujado las rectas paralelas que se cortaban en un punto. Ya. Esto de acá representa la recta en infinito. O sea, esto está representando justamente el RP1. Ese está representando el RP1 y todo lo demás, todo lo que está acá, estaría representando el R2. ¿Ya? O sea, básicamente es un plano donde he aumentado puntos en el infinito. El plano que está ahí azul viene a ser este. Todo esto es el plano azul. Y el rojo, no lo simbolizo con un plano, sino con una recta proyectiva. ¿Qué es? Es una recta y un punto extra en el infinito. O sea, de esa manera puedo pensar en el plano proyectivo real. ¿Está bien? ¿Cómo lo pasamos a los complejos? Directo, pues, ¿no? Cambio real por complejo y ya está. Solo que, claro, no es tan... la gráfica que tengo, o la intuición gráfica que tengo, proviene de lo real, pues, ¿no? Pero pienso en los complejos y hago la definición con los complejos y ya está. Son los conjuntos de coordenadas homogéneas complejas que no sean, acá debió ser menos, que no sea el 000. Cualquier terna de números complejos, mientras no sea el 000, en coordenadas homogéneas define una recta y por lo tanto define un punto del plano proyectivo.
Ya. Entonces, ya. Antes de ir con estas de acá, eh, ya, vamos con esta. Dos rectas paralelas, ¿no? B igual un medio de U menos uno y B igual un medio de U más uno. Dos rectas paralelas, ¿ok? O si no ponía B, igual hubiera podido poner X, ¿no? O sea, y igual un medio de X más uno y igual un medio de X menos uno. Ya. Hay un proceso de homogeneización para las ecuaciones. Estas son ecuaciones en R2 o en C2, ¿no? Sí. En R2. Pero ¿cómo van a ser las ecuaciones en RP2? En el plano proyectivo, ¿no? Real. ¿Cómo van a ser? Bueno, tenemos que pasar a una ecuación homogénea. Completamos los grados multiplicando por z para que tengan todos los coeficientes del mismo grado. ¿A qué es grado 1? Grado 1, grado 0. Ajá, no puede ser. Entonces, si te das cuenta, al último sale la ecuación homogénea. Esta de acá va a ser y igual un medio de x más z. Y acá va a ser y igual un medio de x menos z. Y ya pasan a ser ecuaciones en tres variables, ¿no? Porque el plano proyectivo tiene tres coordenadas, ¿verdad? Homogéneas. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se van a intersectar? Esa es la pregunta. ¿Dónde se intersectan estas dos rectas? ¿Ya? Acá estamos pensando, bueno, con alguna perspectiva, pero creo que tiene que ser otra perspectiva. Básicamente quiero saber en qué punto, este punto, quiero saber qué punto es el punto de esta recta proyectiva donde estas dos rectas se van a intersectar, ¿no? Estas son paralelas, ¿sí? Pero en verdad están acá sin perspectiva, están representando estas dos rectas paralelas y en perspectiva están así, pero quiero saber en qué punto se intersectan. ¿Ya? Ejercicio 1, a ver, ¿en qué punto se van a intersectar? ¿Sí? ¿Tienes la respuesta? Entonces, para poder responder esa pregunta, tengo que entender bien qué significan estas coordenadas homogéneas. Claro. ¿Ya? Entonces, hay dos posibilidades para estas coordenadas homogéneas. Una posibilidad donde z es igual a cero y una posibilidad donde z no es igual a cero. ¿De dónde provino esto? De acá. En el plano azul, z no es cero. Y en el plano rojo, z sí es cero. Entonces, si yo veo acá este corresponde a z igual a cero, y este corresponde a z diferente de cero. Ahora, cuando z es diferente de cero, en verdad, por la propiedad de reescalamiento, podemos dividir entre z.
porque z es diferente de 0. O sea, en verdad podemos considerar acá solamente puntos que son de esta forma, x y 1. Tal como lo sugiere eso, ¿no? Porque ese plano está a altura 1. Mientras que si no, acá sí tiene que ser x y 0, ¿no? De alguna manera. Ok, entonces, para estos puntos x y 1, cuando reemplaces z igual a 1, vas a tener estas ecuaciones, ¿no? Esas ecuaciones surgen cuando z es igual a 1, ¿verdad? Esta es la homogénea, esta es la que vale para todo el plano proyectivo. Cuando z es igual a 1, obtenemos estas de acá. Ahora, esto va a surgir cuando z es igual a 0. Cuando z es igual a 0, surge esto. O sea que y tiene que ser un medio de x. Entonces, ¿a qué punto corresponde? Va a corresponder al punto x medios, 0. X no puede ser 0. Entonces, dividiendo entre x me queda 1, un medio, 0. Nada más. ¿Qué está representando eso? Si te das cuenta, está representando este punto común porque tienen la misma pendiente. Tienen la misma pendiente, básicamente, ¿no? Esta es la pendiente, si te das cuenta de la recta. ¿Ya? Rectas con diferente pendiente van a ir a otro punto, ¿no? Muy bien. Bien, entonces creo que podemos volver al ejemplo de la parábola, ¿no? Este ejemplo de la parábola, por ejemplo, ¿no? A ver. Ahora quiero pensar en la ecuación de la parábola. Esta es la ecuación no homogénea, ¿no? ¿Cómo sería la ecuación homogénea? Claro, tengo que hacer que sean todos los términos del mismo grado. Y z igual a x cuadrado. Bien, ahora repetimos la pregunta. En el plano proyectivo, donde acá tengo la recta RP1 y este es R2, en el plano proyectivo que ya habíamos dibujado, de la parábola se veía más o menos así, y acá estaba el punto 001, ¿no? La pregunta sería, ¿quién es este punto? O sea, ¿cuál es la intersección? Este punto es la intersección de la parábola, esta parábola, con la recta proyectiva en infinito, ¿no? ¿Cómo hallamos eso? Bueno, es cuando z igual a 0, ¿no? Cuando z igual a 0 me queda 0 igual a x cuadrado. Bueno, x igual a 0. Me está quedando el punto 0y, 0, pero y no es 0. 0, 1, 0. Este es el punto de intersección en el infinito, ¿no? También lo podemos hallar. ¿Qué más? Por ejemplo, una hipérbola, ¿no? A ver, pensamos en una hipérbola. Hipérbola, ¿no? A ver, y cuadrado menos x cuadrado igual a 1, ¿no? Esa es una hipérbola. Homogeneizamos. Hacemos z igual a 0. Y igual más menos x. Tenemos dos puntos. Y este punto es lo mismo que 1, 1, 0. Y este es 1, menos 1, 0. Entonces, la hipérbola era así, ¿no? Algo así era la hipérbola, ¿no? ¿Ya? Las asíntotas, perdón, las asíntotas eran esta y esta. Entonces, ¿qué pasa? ¿En dónde va a intersectar la hipérbola al plano infinito, ¿no? Si yo lo pusiera en perspectiva,
En este video van a encontrar también el dibujo de la hipérbola, ¿ya? La hipérbola no se cierra. La hipérbola, en perspectiva, va a intersectar en dos puntos al... En dos puntos va a intersectar a la recta del infinito. ¿Pero qué pasa? Esta rama intersecta en dos puntos, esta rama intersecta en estos mismos dos puntos, la hipérbola se va a conectar. Entonces, si te das cuenta, es como una elipse que tiene la mitad por este lado y la otra mitad por este lado. Otra vez se cierra la curva. ¿Está bien? Ya. Ok, entonces, interesante porque lo que yo quería analizar al principio era intersección. O sea, la idea del plano proyectivo es para hablar de intersecciones, básicamente, ¿ya? Quería hablar de intersecciones. Entonces yo te había empezado la pregunta de la convocatoria si dos rectas paralelas se intersectan, ¿verdad? Respuesta, en R2 no, pero en el plano proyectivo sí, se intersectan. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿en cuántos puntos se va a intersectar una recta con una parábola? Esa fue la pregunta que te hice también al inicio, ¿no? ¿Ya? No podemos dibujar a los complejos, pero ya vimos que, por ejemplo, esta parábola con esta recta sí se van a intersectar en los complejos en dos puntos. El problema no es con esa recta, en verdad. El problema es con esta recta, donde solamente aparece que hay un punto ahí. ¿Dónde está el otro punto de intersección? ¿Ah? O sea, claro, el plano predictivo se va a cerrar. Sí. A ver, vamos a ver qué dicen las ecuaciones, ¿no? Tengo y igual a x cuadrado, bueno, eso es iz igual a x cuadrado. Tengo esta otra recta que es x igual a 0, ¿no? X igual a 0 queda como x igual a 0, ¿no? Si no me equivoco. Sí, queda como x igual a 0. Entonces, quiero intersectar las dos. Bueno, cuando intersecto, y por z igual a 0. Quiere decir que y es igual a 0 o que z es igual a 0, ¿no? Entonces, si y es igual a 0, como x también era 0, voy a tener 0, 0, z, lo cual corresponde a 0, 0, 1. ¿Dónde está 0, 0, 1? Acá. Cuando la última es diferente de 0, estoy en la recta, en el plano normal. Cuando z es igual a 0, voy a tener x igual a 0, y es 0, 0, 1, 0. Y este es el punto en el infinito. Este punto es el 0, 1, 0, que cuando veíamos en perspectiva, veíamos que la parábola va hacia ahí, ¿no? Entonces, en el plano proyectivo complejo, sí puedo decir que una recta y una parábola se intersectan en dos puntos, contando con multiplicidades. Ya. Eso de ahí es un teorema, bueno, caso particular de un teorema, que es el teorema de Bézout. Entonces, este es un teorema ya de geometría algebraica, si requiere, si no me equivoco, es decir, Bézout va a requerir bastante trabajo llegar a probar un teorema como este, pero te dice justamente, hay que ser muy exacto para decir que este teorema, pero en general, por decirlo así, dos polinomios o dos rectas de grados de grado D1 y grado D2 se van a intersectar en el producto de los grados, ¿verdad? Va a tener esa cantidad de intersección. Entonces, si cambio el punto de vista, y yo voy a... Si cambio el punto de vista, dos rectas paralelas, y acá, bueno, en la diapositiva hay definiciones de esto, pero si cambio el punto de vista, dos rectas paralelas, vistas desde otro punto de vista, sí se van a intersectar, ¿no? Sí se van a intersectar.
Ya para cerrar, podemos ver este. Puedo hacerles alguna pregunta, quizá. Para cerrar, a ver, ¿cómo vamos? Un quiz de salida. Un quiz de salida, a ver. A ver. Supongamos que yo tengo una curva definida por una cónica, ¿ok? ¿Qué es una cónica? Esta de acá es una cuadrática. Es una ecuación cuadrática homogénea. No, no es necesario que sea homogénea, cuadrática, nada más. Es cuadrática. La puedo convertir en homogénea para el plano proyectivo, pero pensemos que es una cuadrática, estoy en R2, nada más, ¿ya? La pregunta es, ¿podré tener tres puntos colineales? ¿Existirán tres puntos colineales en una cónica? ¿Qué opinan? A ver. Opiniones. ¿Podrán existir tres puntos colineales? ¿Quiénes piensan que sí? Puede haber tres puntos colineales. ¿Quiénes piensan que no? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes están en duda? Ya, bueno, por lo menos. O sea, si seguimos solo lo del igual al último, una cónica siempre tiene grado 2. Claro, es un polinomio de grado 2. Si queremos colinealidad, estamos buscando intersecciones con una recta. Si hubiesen tres puntos colineales, significaría que hay una línea recta que pasa por esos tres puntos. Pero la ecuación de una línea recta es una ecuación de grado 1. Según lo que dije hace un rato, una recta con una cuadrática va a tener exactamente dos puntos de intersección en el plano proyectivo. Es decir, en el plano normal, como máximo, dos puntos de intersección. Puede haber multiplicidad, o sea, podrían coincidir. Pero en el peor de los casos serían dos puntos separados. Pero no puede haber tres. No puede haber tres puntos de intersección entre una cónica y una recta. Ya. Y vean, les dejo de recomendación que vean estos videos, ¿ya? Este de acá, este video me parece bacán, es acerca de esta recta que les mencioné, pero va un poco más allá, o sea, con 5 puntos, hay un problema interesante, con 5 puntos tú puedes determinar una cónica, ¿ya? Si tú dibujas 5 puntos en el plano, que no sean colineales, vas a poder dibujar una cónica. Entonces, en este video vas a encontrar un método para poder graficar toda la cónica a partir de 5 puntos.
¿Ya? Sería interesante, ustedes que son de computación, o bueno, a donde veo, puedan programar esto. O sea, la idea de esta recta de Plajar, a ver si la pueden programar para poder construir una cónica, ¿ya? Ya, chicos, muchas gracias. Ahí más adelante. Ese de los coloniales, esa foto parece al tema de Bruno.